Antes de iniciar, la pregunta de rigor de siempre, ¿me escuchan claramente? Ingeniero. Sí, ingeniero, buenas tardes. Ingeniero. Buenas tardes. Entonces, y pueden observar la pantalla de mi tablet, ¿no? Sí, ingeniero. Ingeniero. Ya. Gracias a todos. Voy a rogar siempre que participen en las clases para tratar de un poco simular las clases presenciales, aunque no se puede llegar a ese objetivo, ¿no? Ustedes saben que una clase presencial es siempre diferente. Entonces, vamos a continuar con el desarrollo del capítulo 1. La clase de hoy vamos a concluir este capítulo. La parte teórica del capítulo 1 ya lo hemos desarrollado. Si recordarán, solo a manera de recuerdo, hemos definido los conceptos de región de campo en primera instancia y uno de los conceptos que se definió en primera instancia es el concepto de fuerza magnética. Esta ecuación, fuerza magnética, es igual al producto de carga. La fuerza magnética se ejerce sobre una partícula de carga que se mueve en una región de campo magnético y se puede calcular esa fuerza magnética con esta ecuación vectorial, que es el producto vectorial de la velocidad tangencial cruz campo magnético, multiplicado por la carga de la partícula en movimiento en una región de campo magnético. Hemos dicho también que las unidades del campo magnético en el sistema internacional son los teslas, pero los técnicos utilizan el sistema sexagesimal para medir Gauss, por ejemplo, para el diseño de transformadores. Se puede observar ese uso frecuente, ¿no? También hemos visto las diferencias y similitudes entre campo eléctrico y campo magnético. La segunda ecuación que tienen que considerar y recordar en sus formularios es la ecuación que me permite calcular la fuerza magnética sobre un conductor que transporta una corriente que se encuentra en una región de campo magnético. Esa sería la segunda ecuación. Vamos a citar esas ecuaciones a continuación. La tercera ecuación es esta ecuación. La ecuación anterior de fuerza magnética sobre un conductor era para conductor que tiene una forma rectilínea. Para un conductor que no tiene una forma rectilínea, esta era la ecuación general para calcular la fuerza. Posteriormente hemos realizado el cálculo de torque magnético y la ecuación para calcular el torque magnético está dado por esta expresión. Momento o torque magnético es igual a mu cruz B, ¿no? Y este momento es tal que mu trata de orientarse siempre con B. Mu es el momento dipolar magnético, es un vector, cuyo módulo lo vamos a calcular con esta ecuación, ¿no? N, número de vueltas, y cociente que circula en una espira, A, área de la espira. El torque o momento va a ser un momento magnético, va a ser un momento que se va a ejercer sobre espiras de cociente que se encuentran en regiones de campo magnético. Eso sería para contextualizar un poco y también utilizar esas ecuaciones a continuación. Vamos a continuar con las clases, entonces, después de recordar esas ecuaciones. Para eso, para aplicar las ecuaciones que hemos citado hace un momento, vamos a plantear los siguientes ejemplos, ejemplos que los vamos a denominar ejemplos base para la materia. Todo estudiante que quiere entender los conceptos básicos debería por lo menos comprender la solución de estos ejemplos, ¿ya? Y también estos ejemplos nos va a permitir posteriormente resolver algunos problemas tipo examen. Ejemplo 1. Entonces vamos a plantear la resolución de este ejemplo 1. Dice, sea un campo magnético uniforme. Aquí vamos a
corregir para que yo sé que esto los voy a enviar a su como apunte. Sea un campo magnético uniforme, el cual un protón se está moviendo. La pregunta dice, describir la trayectoria del protón si su dirección inicial es, para los tres siguientes casos nos piden describir la trayectoria del protón. Inciso A, si su trayectoria inicial, si su dirección inicial es, dice inciso A, paralelo al campo magnético, que estuviéramos. Inciso B, perpendicular al campo magnético. E inciso C, forma un ángulo intermedio con el campo magnético. Este ángulo intermedio vamos a decir que es menor que 90 grados, ¿ya? Para la solución de este ejemplo. Entonces, vamos a pasar a la resolución de este ejemplo. Entonces, queremos describir la trayectoria que va a seguir si las condiciones iniciales son las citadas en los incisos A, B y C. Para el primer inciso, decimos solución, vamos a plantear acá la solución del problema. Inciso A, dice, si su dirección inicial es paralelo al campo magnético. Entonces vamos a hacer que se cumpla esa condición en este primer inciso. Entonces para ello decimos, vamos a suponer que acá tenemos esta partícula de carga positiva, Q, y para que se cumpla la condición de que su dirección es paralela al campo magnético, vamos a trazar esta velocidad. Esta sería la velocidad de esa partícula de carga, la velocidad tangencial, velocidad V. Ahora, vamos a calcular en primera instancia el módulo para ver cómo cambia, cuál es el valor de la fuerza magnética. Para evaluar el valor de la fuerza magnética, utilizamos la ecuación, la primera ecuación que hemos citado hace un momento. Fuerza magnética es igual a carga multiplicado por este producto vectorial, velocidad cruz campo magnético. Voy a calcular el módulo para esta situación. En esta situación, para el inciso A, puedo observar que el ángulo entre los dos vectores, velocidad y campo magnético, el ángulo para este producto vectorial, θ, es igual a 0 grados. Entonces, si evalúo el módulo, diríamos fuerza magnética módulo, esto va a ser igual a Q, módulo del vector velocidad, módulo del vector campo magnético B mayúscula, por seno de 0 grados. Seno de 0 grados es igual a 1, por lo tanto, esto sería igual a 0 newton. Entonces, para este caso, como la fuerza magnética es igual a 0 newtons, si la partícula tiene una velocidad, se mueve con una velocidad paralela a la del campo magnético, su dirección no va a cambiar. Entonces, va a seguir una trayectoria rectilínea. Esa sería la respuesta acá. Entonces, aquí puedo trazar esta línea recta indicando la trayectoria que va a seguir. La trayectoria va a ser una trayectoria de una línea recta, ¿no? Aquí voy a marcar y voy a decir, entonces, esta sería la trayectoria. Y puedo sacar la siguiente conclusión de este análisis. Si una partícula de carga Q se mueve en una región de campo magnético, el ángulo entre el vector velocidad y el campo magnético es de 0 grados, entonces la fuerza magnética va a ser 0 newtons. Por lo tanto, la trayectoria no va a quedar afectada, ¿no? No va a existir una fuerza que desvíe la trayectoria que seguía inicialmente. ¿Me están siguiendo? ¿Puedo continuar con el inciso B? Sí, ingeniero.
Ya. Sí, Muchas gracias. El inciso A es relativamente básico, pero posteriormente me va a permitir resolver problemas más complejos. El inciso B es un poquito más interesante. A ver, veremos esta situación. Inciso B dice si su dirección inicial es perpendicular al campo magnético. Entonces, para el inciso B, acá tenemos líneas de campo magnético que están entrando en el plano de la presentación que ustedes están viendo, de la pantalla de su celular o de sus computadoras que ustedes están observando. Tenemos campo magnético en esa condición. Entonces, para que se cumpla la condición que hemos citado, vamos a suponer que acá tenemos una partícula de carga positiva, Q, cuya velocidad tangencial es perpendicular a las líneas de campo magnético. Esa sería su velocidad. Acá, esa sería vector velocidad. Si esta partícula de carga Q se encuentra en esa región de campo magnético y se cumple la condición de que el ángulo entre el vector velocidad y el campo magnético es 90 grados, como se observa, forman 90 grados porque el vector velocidad está en el plano de la presentación que están observando y el campo magnético está entrando en el plano de la presentación, formando un ángulo de 90 grados. Para observar este detalle, cuando están estudiando por primera vez estas líneas de campo magnético, es bueno observar, dibujarse tres ejes ortogonales que representarían a los ejes X, Y y Z, y sobre estos ejes ortogonales dibujar los campos de interés, ¿no? Hemos indicado que el campo magnético está entrando en el plano de la pizarra, va a estar ahí, y el vector velocidad está de forma horizontal, va de izquierda a derecha. Entonces, con esas líneas, yo puedo representar a mis vectores de interés para el producto vectorial. Este es el vector campo magnético, vector velocidad, formando un ángulo de 90 grados en este caso. Entonces, para esta situación, voy a determinar primero el sentido de la fuerza magnética, la dirección y sentido, y luego puedo evaluar el módulo si es necesario. Entonces, si evalúo, siguiendo la regla del producto vectorial, la regla de la mano derecha, puedo observar que el vector fuerza magnética, que resulta del producto vectorial de velocidad cruz campo magnético, va a tener este sentido. Esta sería mi fuerza magnética, aplicando la regla de la mano derecha. Eso quiere decir que esta fuerza magnética se va a ejercer sobre mi partícula de carga. Entonces, en la gráfica tendría este sentido. Esa sería fuerza magnética. Esta fuerza magnética va a desviar a mi partícula, que en primera instancia se mueven de forma horizontal, de izquierda a derecha, y va a hacer que esta partícula se vaya desviando, siguiendo así más o menos, ¿no? Una trayectoria en ese sentido. Y lo va a empujar hacia arriba, ¿no? En realidad, va a hacer que se mueva de la siguiente forma aproximadamente. A continuación vamos a corregir esta trayectoria. Lo empuja esa fuerza magnética hacia arriba y va a ir obligando a que vaya subiendo hacia arriba. Si determinamos la fuerza magnética de esta partícula ahora en este punto, está mi partícula de carga Q, como su velocidad es tangencial, entonces la velocidad ahora va a ser así, en este sentido. En ese punto puedo determinar la fuerza magnética. Para ello, nuevamente se recomienda considerar tres ejes ortogonales para determinar la dirección de la fuerza magnética en el espacio y dibujar sobre estos ejes ortogonales los vectores de interés. La velocidad ahora tiene este sentido y el campo magnético sigue ingresando en la pizarra. Esta sería la velocidad
y el campo magnético. Ahora, si evaluamos el producto vectorial velocidad cruz campo magnético, tendría el sentido de este sentido. Esta sería la dirección de la fuerza magnética. Que resulta de multiplicar Q velocidad vectorialmente campo magnético. Acá igual, ¿no? Esto sería igual a Q velocidad cruz campo magnético. Entonces, la fuerza magnética en el segundo punto tendría este sentido. Esa sería la dirección de la fuerza magnética, vector. Entonces, si seguimos analizando, vamos a observar que esta fuerza magnética va a estar dirigida hacia el centro, el centro de esta circunferencia que se va a formar. Si continuamos realizando el análisis, lo va a empujar, entonces va a describir una trayectoria circular de la siguiente forma. Voy a completar ahora mi trayectoria circular. Esa va a ser la trayectoria descrita, una trayectoria circular. Si ustedes completan el análisis, por ejemplo, para la parte superior, para esta parte, el sentido de la fuerza magnética va a ser hacia abajo. Esta parte, les ruego que ustedes completen este análisis. Y para este punto, este otro punto, ahí tenemos la partícula Q, con sus velocidades tangenciales marcadas para esos dos puntos de esta forma. Y la fuerza magnética sería esta. Entonces, la fuerza magnética va a ser una fuerza centrípeta. Y si despreciamos, si fuera el caso en el cual despreciamos la masa de la partícula, entonces, que es el caso que generalmente se realiza, esta fuerza centrípeta podríamos relacionarlo con la aceleración centrípeta, ¿no? Si fuera el caso de análisis, podemos decir sumatoria de fuerzas centrípetas para datos numéricos, que sería igual a la fuerza magnética nada más. Esto sería igual a masa de la partícula por velocidad tangencial al cuadrado sobre radio de giro. Entonces, con esa ecuación podría calcular el radio de giro, si conozco la velocidad, la masa y la fuerza magnética que voy a calcular. Puedo calcular el periodo de giro dependiendo del objeto de estudio. Entonces, se concluye que para el inciso B, si la dirección inicial entre el vector velocidad con la cual se mueve la partícula de carga Q y el campo magnético es igual a 90 grados, entonces la trayectoria descrita va a ser el de una circunferencia. Preguntas sobre este análisis realizado en el inciso B. ¿Puedo continuar? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. El inciso C es un poco más complejo y resume los dos casos anteriores, inciso A e inciso B, ¿ya? Entonces, a ver, ahora dice para el inciso C que tenemos que determinar la trayectoria descrita por el protón
si su dirección inicial forma un ángulo intermedio con el campo magnético, un ángulo entre 0 y 90 grados. Entonces, para eso diríamos, contextualizando, supondremos que tenemos esta partícula de carga Q, pero ahora tiene una velocidad tangencial B, tal que forma un ángulo θ de forma general, un ángulo intermedio. Entonces, ahora para este caso hay que determinar, estas son las líneas de campo magnético B, hay que determinar la trayectoria descrita. Entonces, para poder realizar un análisis simplificado, se podría realizar aquí un análisis vectorial y calcular la ecuación de la trayectoria. Pero siempre vamos a tratar de buscar caminos más sencillos, de tal forma que físicamente podamos interpretar lo que sucede en un fenómeno físico. Es lo que hemos estado realizando en las materias de física 100 y 102. Entonces, buscando ese mismo objetivo, voy a descomponer la velocidad, esa velocidad de la partícula en dos componentes. La primera va a ser paralela a las líneas de campo magnético B y la segunda perpendicular a estas líneas de campo magnético. Entonces, para mi análisis de este inciso, lo que yo voy a realizar es lo siguiente. Voy a descomponer en una velocidad a la cual le voy a denominar velocidad en X y a la otra velocidad en Y. Entonces, esta primera velocidad voy a denominar velocidad en X y es paralela a las líneas de campo magnético, y esta otra velocidad en Y. Y voy a hacer el análisis por separado, para el caso en el cual tengo la velocidad en X y luego para velocidad en y luego voy a realizar algo similar al movimiento parabólico en cinemática. Voy a componer para determinar la trayectoria final. Entonces, realizando el análisis por separado, diríamos primero para velocidad en X, diríamos que si este es el caso, estaríamos en el primer caso, ¿no? Entonces, para ello, puedo dibujar, para contextualizar un poco, aunque ya ustedes ya se ubican, estas serían mis líneas de campo magnético. Supuestamente tengo estas líneas de campo magnético que forman un ángulo de 0 grados para este caso con el vector velocidad. Tengo la partícula de carga Q y aquí está el vector velocidad. Como hemos analizado en el primer caso, entonces para esta situación la trayectoria descrita va a ser la de una línea recta. Entonces acá puedo trazar esta línea. Esa sería la trayectoria que va a seguir la partícula de carga Q. Se va a mover, sigue con esa velocidad en X, ¿no? Y podemos decir acá que en el eje X va a tener un movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a decir, va a seguir las reglas del movimiento rectilíneo uniforme. Y esta velocidad en X, si quiero, puedo relacionarlo con el desplazamiento y el tiempo, ¿no? El tiempo que va a ir pasando, ¿no? Transcurriendo conforme se va desplazando, siguiendo esa trayectoria lineal, ¿no? Entonces, ese sería el análisis para el eje X, ¿no? Entonces, ahora para el eje Y, nos interesa describir la trayectoria, ¿no? Entonces, vamos a decir ahora para velocidad en Y. Para velocidad en Y, tendríamos trayectoria perpendicular formando un ángulo de 90 grados. Entonces ya sabemos qué es lo que va a pasar, ¿no? En el eje Y. Entonces solo nuevamente para contextualizar, supuestamente estamos en esta situación.
Tenemos ahí líneas de campo magnético que ingresan en el plano de la pantalla que ustedes están observando, y tenemos acá una partícula de carga Q con una velocidad en Y perpendicular, ¿no? Sería la contextualización. Entonces sabemos que la trayectoria que va a seguir en esta situación va a ser una trayectoria circular. Y voy a tratar de representar esa trayectoria circular con fines didácticos, con líneas punteadas lo voy a representar. Esa sería la trayectoria que va a seguir, ¿no? Y la trayectoria descrita. Como sabemos, entonces tendríamos, si quisiéramos representar la situación tal como está en la gráfica inicial, podríamos ver esto acá, ¿no? Tal vez alguien puede decir, indica velocidad en Y y no muestra la velocidad en Y. Entonces, solo con fines didácticos voy a realizar lo siguiente. Voy a hacer la gráfica acá. Este punto tengo mi partícula de carga Q. Entonces, la velocidad en Y estuviera acá, velocidad en Y, y se va a ejercer una fuerza magnética hacia el centro de la trayectoria circular. En ese punto sería el punto inicial de partida, viendo por detrás, ¿no?, al campo magnético. Está entrando en el plano de la pizarra y ahí está la velocidad en Y. La trayectoria descrita va a ser una trayectoria circular. Y si componemos los movimientos en el eje X y eje Y que hemos definido, entonces podemos obtener el siguiente resultado. Componiendo, diríamos, ahora considerando el caso inicial, entonces la trayectoria que va a describir mi partícula de carga Q sería la siguiente, ¿no? Este era el punto inicial. Ya hemos indicado que acá está la partícula de carga Q. La velocidad en Y va a hacer que se describa trayectorias circulares, y la velocidad en X va a hacer que se mueva en forma horizontal a las líneas de campo magnético. Entonces las trayectorias descritas serían de la siguiente forma. Sería una trayectoria helicoidal, ¿no?, más o menos de esa forma. Así, esa trayectoria helicoidal seguiría mi partícula. Entonces acá podemos tal vez anotar, decir, la trayectoria que sigue es una trayectoria helicoidal. ¿Alguna consulta con relación al ejemplo que se ha planteado? Entonces, hemos observado que para el inciso B, para facilitar el análisis, podemos descomponer el movimiento y la trayectoria descrita, considerando un eje paralelo a las líneas de campo magnético, y hemos descompuesto la velocidad sobre ese eje y le hemos denominado velocidad en X, acá, y consideramos otro eje perpendicular a este eje y le hemos denominado velocidad en Y, y hemos analizado las dos situaciones, ¿no? Para velocidad en el eje X estaríamos en el caso del inciso A, la partícula se mueve siguiendo la línea de acción del campo magnético, y para la velocidad en Y estaríamos en el caso del inciso B, donde la velocidad forma un ángulo de 90 grados con el campo magnético. La trayectoria descrita sería el de una circunferencia. Si componemos estos dos movimientos de forma similar a como se realizaba en el movimiento parabólico, la trayectoria descrita sería la trayectoria de una trayectoria helicoidal. Entonces, por si acaso, así iría avanzando. ¿Alguna consulta?
¿Puedo continuar? Sí, Inge. Sí, Inge. A continuación voy a pasar a una segunda pantalla. Como hemos quedado en la clase inicial, ustedes ahora aproximadamente a las 6, 7 de la noche, entre 6 y 7 de la noche, voy a subir un formulario y también voy a subir los apuntes de la clase de hoy, básicamente capturas del desarrollo que realizamos. Y ustedes tienen que enviar como primer trabajo al formulario. En el formulario les voy a pedir que envíen los apuntes de la clase de hoy, ¿no? Manuscrito. Entonces, les voy a dar 1 minuto o 2 para tomar capturas o terminar sus apuntes. Lo ideal sería que ustedes vayan siguiendo la clase conforme voy desarrollándolo yo, para que no se perjudiquen, ¿no? Para que a las 6 de la tarde solo le saquen fotos y envíen su tarea al formulario. Entonces voy a quedarme ahí un minuto y si desean 2 minutos, de 1 a 2 minutos. Entonces en 1 minuto yo les voy a decir, voy a pasar a la siguiente página, ¿ya? Inge, una consulta. ¿Sí? El formulario no podría ser un poco más tarde. A esa hora algunos tenemos laboratorio. Ya, habíamos quedado de la siguiente forma, o sea, el formulario va a estar disponible hasta esta medianoche, Ya. todos los Perdón, días de clases. Entonces, Vale, ustedes pueden subirlo hasta las 11:59. Perdón, Inge, voy a disculpar. No, está bien, porque muchos de tus compañeros no deben saber también esta situación. No, más bien, gracias por tu consulta y a los demás indicarles que ese formulario va a estar disponible cada día de clases, dependiendo del día que pasemos, hasta las 12 de la noche de la clase. Eso para no cargarles tareas para otros días, ¿ya? Y también para obligarles a que pasen clases y realicen sus apuntes, que al final les va a ayudar, ¿no? Para poder comprender mejor la materia. Gracias, Inge. Ya ha pasado 1 minuto, entonces voy a pasar a la siguiente página. ¿Puedo continuar? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Muchas gracias, señoritas. Sí, Inge. Gracias por su participación. Ejemplo 2. El ejemplo 2 indica lo siguiente. Una partícula de carga Q y masa M, dice una partícula de carga Q, una partícula de carga Q y masa M penetra en un campo magnético B mayúscula, formando un ángulo θ con la dirección del campo magnético. Si describe una trayectoria helicoidal, la pregunta indica, ¿qué distancia paralela al campo magnético recorre al dar una vuelta? Entonces, si tenemos esa situación, la situación que se muestra en la gráfica, acá, donde tenemos una partícula de carga Q, que se encuentra moviéndose en una región de campo magnético, formando un ángulo θ intermedio entre 0 y 90 grados. Entonces, sabemos que la trayectoria descrita va a ser una trayectoria helicoidal. Ahora la pregunta es determinar la ecuación para calcular la distancia paralela al campo que recorre al dar una vuelta. Esa distancia también, su auxiliar lo va a describir como la distancia de paso de la trayectoria helicoidal. Entonces, vamos a simular el movimiento que realizaría estas partículas. Sería de la siguiente forma, ¿no? La trayectoria helicoidal descrita, perdón, así aproximadamente. Esta es esa distancia que nos piden calcular. La distancia de paso, nosotros le vamos a denominar XP. Porque vamos a decir que en la dirección paralela a las líneas de campo magnético es la dirección del eje X.
¿ya? Entonces, para ello yo voy a descomponer la velocidad, como hemos realizado hace un momento, en dos componentes, en una velocidad paralela a las líneas de campo magnético, otra dirección perpendicular. Entonces, en este caso tendría acá velocidad en X y acá tendría velocidad en Y. Entonces, con esas dos velocidades voy a, la velocidad en Y lo escribiremos mejor. Con esas dos velocidades voy a determinar el valor numérico de X, P. Entonces, en primer lugar, voy a considerar la trayectoria circular, descrita hace un momento, y voy a calcular el tiempo que demora en dar una vuelta la partícula. Ese va a ser el objeto a continuación. Entonces, vamos a decir, para el movimiento circular, vamos a aplicar la ecuación de dinámica circular. Vamos a decir sumatoria de fuerzas centrípetas, que sería igual a la fuerza magnética. Esta va a ser igual a masa por velocidad de la partícula, o por aceleración centrípeta, ¿no? Por aceleración centrípeta. Pero la aceleración centrípeta, si recuerdan, es igual a velocidad tangencial, que en este caso sería la velocidad en Y, al cuadrado, sobre el radio de la trayectoria que describe la partícula. Entonces, vamos a calcular el módulo de la fuerza magnética. Puedo aprovechar acá, que puedo calcular sabemos que fuerza magnética es igual a Q velocidad vectorialmente campo magnético. Entonces voy a calcular el módulo de la fuerza magnética. La primera ecuación es una ecuación vectorial, la segunda una ecuación de módulos. Entonces aquí tendríamos carga, módulo del vector velocidad, módulo del campo magnético, seno de 90 grados. Entonces la fuerza magnética sería igual al producto de carga, valor de la partícula de carga, Q, velocidad, campo magnético. Entonces ese valor reemplazo acá. Q, velocidad, campo magnético, la fuerza centrípeta. Esto sería igual a masa por... y esta velocidad tangencial, B, acá, esta es la velocidad tangencial, velocidad en Y. Entonces aquí lo voy a reemplazar de esta forma. Velocidad en Y por campo magnético va a ser igual a masa por velocidad en Y al cuadrado sobre E. Escribiremos mejor. Velocidad en Y al cuadrado sobre radio de giro. Simplificando velocidad en Y, puedo determinar una ecuación para calcular el radio de giro. Entonces acá diría Q campo magnético va a ser igual a masa por velocidad tangencial sobre R, velocidad en Y. Pero, ¿recuerdan la ecuación que relaciona velocidad tangencial con velocidad angular para el movimiento circular? Como recuerdo, acá le voy a anotar, velocidad tangencial era igual a radio de giro por la velocidad angular. Entonces, utilizando esta ecuación, diríamos, por si acaso esto es velocidad en Y, aquí no se nota, velocidad en Y, esto sería igual a masa sobre R por velocidad angular por radio de giro. Entonces puedo simplificar radio de giro con radio de giro, pero además sé que la velocidad angular es 2pi sobre periodo. Entonces aquí voy a decir, esto va a ser igual a masa por velocidad angular, 2pi sobre periodo. Necesito este tiempo, ¿no? El periodo, el tiempo que demora en dar una vuelta esta partícula siguiendo esa trayectoria circular. Entonces, despejando este periodo,
tendríamos la siguiente expresión. El periodo o el tiempo que demora en dar una vuelta va a ser igual a 2pi sobre m dividido entre Q por campo magnético. Entonces, esta sería mi primer valor. Si tengo los valores de masa, el valor de la carga, el módulo del campo magnético, puedo calcular ese tiempo. Este es el tiempo que demora en dar una vuelta esa partícula de carga. Ese tiempo que vamos a considerar a continuación. A continuación podemos realizar el análisis en el eje X. Para ello podemos decir, para el movimiento lineal, entonces, como en el eje X sigue las reglas del movimiento rectilíneo uniforme, vamos a decir la distancia X de paso, lo calcularía con la ecuación velocidad en X por tiempo. Pero este tiempo a considerar tiene que ser igual al periodo, el tiempo que tarda en dar una vuelta. Por lo tanto, esta distancia de paso X sub P va a ser igual a velocidad en X. Acá puedo calcular punto y coma, velocidad en X de la gráfica descomponiendo va a ser igual a velocidad por coseno de θ, ya que es el cateto adyacente del triángulo rectángulo que voy a generar. Reemplazando datos en la ecuación de XP, velocidad en X es V por coseno de θ y el periodo es igual a 2pi por masa dividido entre carga por campo magnético. Entonces, resulta que la distancia de paso va a ser igual a la siguiente expresión, 2pi por masa por velocidad, módulo del vector velocidad, carga, campo magnético, coseno de θ. Entonces esa sería mi respuesta. Si quiero calcular un valor numérico y en el problema me dan los datos numéricos, entonces puedo determinar mediante esa ecuación. ¿Alguien tuviera alguna consulta, alguna observación? Y yo tengo una duda. En este ejercicio, la trayectoria helicoidal, ¿por qué está hacia abajo? Lo he dibujado yo nomás por motivos didácticos, porque abajo tenía más espacio y quería poner XP. Podía dibujarlo al revés. El interés es calcular la distancia de paso, pero la gráfica podía haber sido al revés, hacia arriba. ¿Ya? Ya dije, entonces es indistinto. Para el objeto que busco, sí. O sea, a mí me interesa en este momento determinar XP. Pero si me piden, si el objetivo fuera dibujar la trayectoria descrita a partir de un punto determinado, entonces tendría que considerar si la fuerza lo va a mover hacia arriba o hacia abajo primero. ¿Está de acuerdo? En este caso sería esa la trayectoria, hacia arriba, ¿no? Primero, si observan, hacia arriba se mueve primero, luego hacia abajo, ¿no? En el anterior caso, a ver, ¿cómo lo hemos dibujado? Era igual, ¿no? Hacia arriba primero se movía, solo que mi trayectoria, según el análisis que es realizado, ¿no? Hacia arriba se mueve, pero a las distancias de paso, ¿no? La distancia de paso es lo que le confunde, ¿no? Esa distancia lo he dibujado en el otro caso hacia arriba y en este caso hacia abajo, ¿no? Sí, esa parte. Sí. Esa distancia sería la distancia que se va a recorrer al dar una vuelta. Eso es lo que queremos mostrar en la gráfica. ¿Ya? Ya, está bien, gracias. Ya. ¿Alguna consulta más? Entonces voy a darles un minuto
siempre un minuto antes de pasar a la siguiente pantalla para que completen sus apuntes. Y si es necesario, ustedes, si el desarrollo fuera más largo, ustedes me van a pedir más tiempo y yo les voy a dar más tiempo, ¿ya? Bueno, entonces voy a pasar a la siguiente página. ¿Puedo continuar? Ingeniero. Sí, Inge. Ya, muchas gracias. A continuación vamos a describir dos aparatos considerando los puntos descritos en los ejemplos anteriores, ¿ya? Vamos a describir cómo funciona un selector de velocidad, la forma en la cual funciona, y vamos a aprovechar este análisis para definir el concepto de fuerza de Lorentz. Muchas veces en la parte de las preguntas teóricas, si revisan los exámenes pasados, creo que en estos 10 años que estoy en la materia, unas 5 veces han preguntado, se les ocurre a los docentes preguntar, escriba la ecuación para calcular la fuerza de Lorentz, por si acaso. Entonces, ese concepto más vamos a observar a continuación. Entonces, contextualizando el análisis, decimos lo siguiente. Supuestamente, en primera instancia, tenemos una región de campo eléctrico y campo magnético. Ahora, no solo vamos a considerar una región de campo magnético, sino una región de campo eléctrico. Para generar las líneas de campo eléctrico, supuestamente tenemos esas dos placas metálicas que pueden estar conectados a una batería, el polo positivo hacia arriba y el polo negativo hacia abajo. Entonces, acá podemos observar el campo eléctrico, que como saben, por regla ustedes de los conceptos de física 102, siempre va a ir de la carga positiva hacia la carga negativa. Entonces, en este caso, si la polaridad positiva es arriba en la placa y negativa abajo, las líneas de campo magnético, campo eléctrico van de arriba hacia abajo, ¿ya? Ahora, además, supuestamente tenemos líneas de campo magnético. Entonces, y las líneas de campo magnético van a estar entrando en el plano de la imagen que ustedes están observando. Entonces, voy a considerar líneas de campo magnético de la siguiente forma. Entonces, de alguna forma, y hemos generado líneas de campo magnético. Estas líneas de campo magnético le voy a llamar B. Entonces, tenemos una región de campo magnético y campo eléctrico, donde van a existir fuerzas magnéticas y fuerzas eléctricas. Y a continuación, vamos a indicar que acá tenemos un emisor de protones, un emisor de cargas positivas. Tenemos un dispositivo emisor de protones. Algunos autores le denominan un cañón de protones, o sea, un dispositivo que va disparando partículas de carga positiva con velocidades horizontales en la gráfica. Entonces, supuestamente tenemos acá una partícula de carga positiva que va a disparar
este emisor de protones con una velocidad tangencial así. Y esa partícula de carga Q, que es emitido por ese emisor, va a pasar esa región de campo eléctrico y campo magnético. Ahora, en primera instancia, vamos a determinar la fuerza que se ejerce sobre esa partícula. Digamos que esa partícula ya está en este punto. Ahí, la partícula de carga Q. Lo primero que podemos indicar es que va a aparecer una fuerza eléctrica. Esa fuerza eléctrica va a estar dirigido hacia abajo, ¿no? Entonces, aquí estuviera la fuerza eléctrica. Solo a manera de recuerdo, sabemos que fuerza eléctrica lo calculamos con esta ecuación. Carga por campo magnético. La dirección de la fuerza eléctrica va a tener la misma dirección que las líneas de campo magnético. Entonces ahí tenemos fuerza eléctrica. Ahora, además, como se encuentra en una región de campo magnético, sobre esta partícula se va a ejercer una fuerza magnética. Entonces, con fines didácticos, además yo voy a dibujar acá la partícula de carga Q y voy a graficar las fuerzas que estoy considerando. Hemos indicado primero una fuerza eléctrica hacia abajo, dada por esta expresión. Pero además va a existir una fuerza magnética. Fuerza magnética cuya dirección tenemos que determinarlo por la regla de la mano derecha, ¿no? Para calculando el valor de esa fuerza magnética utilizando la ecuación vectorial. Aquí estoy corrigiendo mi gráfica con fines didácticos, van a ver posteriormente por qué. Entonces, para determinar la fuerza magnética, acá voy a decir, fuerza magnética está dado por esta ecuación, Q, velocidad, cruz, campo magnético. Como hemos indicado, es bueno graficar 3 ejes ortogonales y sobre estos 3 ejes dibujar los vectores de interés, de los vectores que intervienen en este producto vectorial. El primero sería el de la fuerza, el del campo magnético, y luego el del vector velocidad. Entonces, acá tengo campo magnético y aquí está velocidad. Si realizo el producto vectorial, la dirección de la fuerza magnética sería esta. Fuerza magnética. Hacia arriba. Entonces, acá en mi gráfica, la fuerza magnética está así. Con fines didácticos, voy a dibujar en la parte inferior también mi fuerza magnética ahí. Esta fuerza magnética va a ser igual a Q, velocidad, cruz, campo magnético. En esa situación, la fuerza eléctrica y la fuerza magnética van a ser fuerzas que tienen la misma dirección, pero sentidos opuestos, ¿no? Y en esta región de campo magnético, de forma general, podemos decir que la fuerza neta que se ejerce sobre esta partícula sería la siguiente, ¿no? Vamos a tener una fuerza total que va a ser la suma de la fuerza magnética más la fuerza eléctrica. Y si utilizamos las ecuaciones que conocemos para calcular estas fuerzas, fuerza magnética sería Q, velocidad vectorialmente campo magnético, más Q multiplicado por el vector campo eléctrico. Esta fuerza sería la fuerza total que se ejerce sobre esa partícula de carga Q en esa región donde existe campo eléctrico y campo magnético. Y esta fuerza se denomina fuerza de Lorentz. Entonces lo vamos a anotar a este punto porque es importante, fuerza de Lorentz. Entonces ustedes, por favor, les pido que
en sus formularios, anoten esta ecuación más. Ya teníamos 4 ecuaciones para nuestros formularios, y esa sería otra ecuación que hay que adicionar. La fuerza de Lorentz es la suma de la fuerza magnética y la fuerza eléctrica que se ejerce sobre una partícula de carga Q que se encuentra en una región de campo magnético. Pero para el selector de velocidad se va a cumplir la condición, vamos a hacer que se cumpla la condición de que fuerza eléctrica es igual a fuerza magnética. Supuestamente acá en mi gráfica tenemos una partícula que se mueve con una velocidad v en una región de campo magnético. ¿Qué pasaría si la fuerza eléctrica es igual a la fuerza magnética? Resulta que la trayectoria de esa partícula no va a ser afectada porque la fuerza neta va a ser igual a cero. Por lo tanto, esta partícula seguiría esta trayectoria en forma de una línea recta. Esa trayectoria rectilínea. Y saldría de esa región de campo magnético y campo eléctrico con la misma velocidad, ¿no? Esa partícula llega aquí, se movería con la misma velocidad. Partícula de carga Q. Eso va a suceder solo si la fuerza eléctrica es igual a la fuerza magnética. Si la fuerza magnética fuera mayor a la fuerza eléctrica, entonces la trayectoria descrita va a ser hacia arriba, ¿sí? Y por acá va a impactar la partícula de carga a las placas positivas. Y si la fuerza eléctrica fuera mayor a la fuerza magnética, la trayectoria descrita sería esta. Y por aquí más o menos impactaría a la placa negativa. Entonces, si solo si la fuerza magnética es igual a la fuerza eléctrica, la trayectoria descrita va a ser la de una línea recta y no se va a desviar ni hacia arriba ni hacia abajo, ¿no? Este sería el caso de si fuerza magnética es mayor a fuerza eléctrica. Y aquí estuviéramos en el caso en el cual fuerza magnética es menor a la fuerza eléctrica, porque la fuerza eléctrica lo lleva hacia abajo y la fuerza magnética lo lleva hacia arriba. Entonces, pero si la fuerza magnética es igual a la fuerza eléctrica, esa partícula va a seguir esa línea recta y va a salir de esa región de campo magnético. Eso solo se va a dar si la fuerza eléctrica es igual a la fuerza magnética. Entonces decimos acá, si fuerza eléctrica en módulo es igual a fuerza magnética, entonces decimos que la fuerza neta va a ser igual a 0 newtons. Si eso ocurriera, reemplazando los valores de fuerza eléctrica y fuerza magnética, diríamos en módulo Q por línea de campo eléctrico, esto sería igual a Q. En la gráfica se puede observar que la velocidad y el campo magnético forman un ángulo de 90 grados, por lo tanto sería módulo del primer vector, módulo del segundo vector, seno de 90 grados. Si simplificamos los valores de la carga, de esta ecuación podemos determinar la velocidad a la cual tiene que entrar a esa región de campo magnético para que salga también con la misma velocidad de esa región de campo magnético mi partícula. Y esa sería la relación entre el valor del módulo del campo eléctrico y módulo del campo magnético. Entonces, si tenemos una partícula que se mueve con esta velocidad, que ingresa en esa región de campo magnético con esa velocidad, esa partícula no se va a desviar hacia arriba ni hacia abajo, va a salir con la misma velocidad de esa región de campo magnético y campo eléctrico. Y como pueden observar, es un dispositivo selector de velocidad. Solo las partículas que tienen esta velocidad van a salir de esa región de campo magnético. Si las partículas de carga Q tienen una velocidad mayor o menor, no van a salir de esa región de campo magnético. Entonces, este es un dispositivo selector de velocidad. ¿Alguna consulta con relación a la descripción que hemos realizado? Inge, ¿Sí? este emisor de protones en la parte de la actualidad, ¿o en qué se ve más o menos?
En los laboratorios, para medir la relación de carga entre la carga del protón y la carga del electrón, se utiliza este tipo de, prácticamente, ¿no? Para medir esa relación. Como vamos a ver a continuación, se utiliza estos dispositivos emisores selectores de velocidad. En primera instancia, conforme ha ido avanzando la tecnología, el hombre no sabía qué partícula pesaba más, un protón o un electrón. Entonces, va a buscar métodos para ir midiendo esas relaciones de masa, ¿no? ¿Cómo vamos a ver el siguiente ejemplo del análisis de un dispositivo que se utiliza en laboratorio, el espectrómetro de masa? Este espectrómetro de masa que vamos a analizar a continuación. Para hacer, la respuesta a su compañero sería para realizar experimentos con relación a los valores de masa, carga del electrón y del protón, se utiliza este tipo de dispositivos. Y si es electrón, ingeniero, Ya, su velocidad va a ser diferente, ¿no? Dependiendo de la masa también a la cual se va a disparar. Pero a ver, analizaremos la situación de su compañero. Dice que si es electrón, a ver, ¿qué pasaría? Para eso voy a aprovechar esta gráfica, ¿ya? Esta gráfica de acá, que lo voy a borrar. Si fuera electrón, entonces esta sería la situación, ¿ya? Y ustedes me van a ayudar. Digamos que es electrón. Aquí tenemos un electrón de carga negativa. La fuerza eléctrica, ¿qué sentido tendría? Dirigido hacia abajo. Fuerza eléctrica. La pregunta ahora, la fuerza magnética, ¿qué sentido tendría? ¿Alguien puede ayudarme a responder? hacia abajo, Inge. Hacia abajo, ¿no? Entonces, aquí va a estar la dirección de la fuerza magnética. Entonces, si es electrón, nunca va a salir de... Aquí voy a dibujarlo, no se nota en la gráfica bien. Este es un electrón. Si es electrón, nunca va a salir de esa región de campo magnético. Las dos fuerzas van a hacer que este electrón más o menos siga esta trayectoria e impacte aquí, ¿no? Si fuera electrón. Entonces, para seguir haciendo la prueba y realizar las medidas que necesito, ¿qué cambio le haría, según ustedes? ¿Qué modificación le haría acá? Inge, disculpe, ese es el caso cuando el campo está ingresando, ¿verdad? Sí, o sea, sí, seguimos en la situación anterior. Por simplicidad, no he dibujado las líneas de campo magnético, ¿no? Entonces, tendría dos opciones, ¿no ve? Tengo dos opciones para solucionar mi problema, ¿no? Y seguir, hacer que mi dispositivo funcione como un selector de velocidad. ¿Cuáles serían las dos opciones? Sí, su compañero tiene razón. Supuestamente este es el caso donde B estaba entrando. Así. Ahora, ¿cuál sería la segunda opción? Pero para modificar, ¿no? Para que funcione como selector de velocidad. La primera opción sería cambiar, ¿no? Que las líneas de campo magnético estén saliendo. Entonces la fuerza magnética ya va a ser hacia arriba. La segunda opción sería cambiar la polaridad de las placas. Si no puedo cambiar el sentido de B, entonces podría cambiar la polaridad de las placas, ¿no? Sería otra opción, ¿no? Para cambiar el sentido de las líneas de campo eléctrico. Que abajo esté más y arriba esté menos. Entonces, de tal forma que genere líneas de campo que van a ir de abajo hacia arriba, ¿no? Esa sería una de las opciones, ¿no? No sé si respondo la pregunta de su compañero.
Entonces, si la partícula de carga es negativa, tengo que cambiar el sentido de las líneas de campo magnético o el sentido de las líneas de campo eléctrico para que el dispositivo siga funcionando como selector de velocidad. ¿Puedo continuar? Sí, Inge. Sí, Inge. Entonces, esta parte era solo aclaración. Lo que queremos ver ahora es nuestro otro dispositivo que utiliza como base el selector de velocidad, que se denomina espectrómetro de masa. Entonces, analizaremos este espectrómetro de masa, que utiliza el selector de velocidad, pero le adiciona algunos elementos más. Vamos a suponer que tenemos un selector de velocidad, donde las líneas de campo magnético van a estar ingresando en el plano de la presentación que están observando. Aquí están mis líneas de campo magnético. Por si acaso, con fines didácticos, voy a dibujar con líneas de color azul también, las líneas de campo magnético. Y aquí voy a poner campo magnético B1, porque va a haber otras líneas de campo magnético más para este dispositivo, ¿ya? Además, dice, este dispositivo va a tener dos regiones de campo magnético. Esta primera región, donde se encuentra el selector de velocidad, y esta otra segunda región. Aquí va a haber líneas de campo magnético, pero le voy a denominar líneas de campo magnético B2. Y ustedes me van a ayudar con todo lo descrito hasta este momento, a observar qué sucede con mi dispositivo. Tengo otra región de campo magnético B2. Y además se incluye un material fotosensible, más o menos en esta región, sí, aproximadamente. Espero dibujar bien ahí. Este va a ser un material fotosensible. Vamos a ver para qué se utiliza este material. A continuación, ahí tenemos un material fotosensible. Entonces, a ver, veremos qué sucede con la trayectoria que sigue la partícula, un protón que dispara, que es disparado por el emisor. Pues aquí tenemos una partícula de carga Q positiva, que es disparado por este emisor de protones con esa velocidad. Sabemos que en esta región de campo eléctrico y campo magnético, este dispositivo selector de velocidad va a dejar pasar solo partículas que tienen una velocidad determinada de esa región de campo magnético y campo eléctrico. Entonces, esa trayectoria seguida va a ser para una partícula de carga Q que se mueve con una velocidad tangencial B. Y el módulo de esa velocidad tangencial B tiene que ser, según lo que hemos calculado, la relación del módulo del campo eléctrico y el campo magnético B1 en esa región. Entonces, este selector de velocidad va a dejar pasar solo partículas que tienen esa relación de velocidad. Otras partículas que tienen velocidad diferente no van a pasar esa región de campo eléctrico y campo magnético. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Cómo va a ser la trayectoria que va a seguir ahora para esta partícula que se encuentra en la región de campo magnético B2, donde ya no hay campo eléctrico, solo hay campo magnético? O sea, ya ha salido de las placas, ¿no? De esas dos placas paralelas. ¿Está bien si digo que la trayectoria descrita va a ser una trayectoria circular? Sí, ingeniero. Entonces, con fines didácticos, voy a dibujar una circunferencia
Esta sería la trayectoria circular descrita. Espero que me salga bien. Esa sería la trayectoria circular. Pero como se tiene ese material fotosensible, entonces para esta situación, estos protones se van a estrellar sobre ese material fotosensible, ¿no? Aquí va a llegar tratando de seguir una trayectoria circular y ahí va a impactar, ¿no? Como es un material fotosensible, vamos a poder observar el punto de impacto, para eso se utiliza, ¿no? Y si medimos el diámetro, vamos a poder medir el diámetro de esa trayectoria circular. Si determinamos el radio o el diámetro, podemos medir la distancia, ¿no?, entre esos dos puntos. Entonces acá vamos a indicar lo siguiente. Supuestamente podemos medir con una regla en el laboratorio. Esa distancia, que sería igual al diámetro, ¿no? Entonces, supuestamente, de alguna forma he medido esa distancia, o sea, puedo observar, ¿no?, esa distancia que sería igual al diámetro de esa trayectoria circular, que sería igual a 2 veces R. Entonces, realizaré un análisis numérico para este caso. Entonces voy a decir, ya tengo el valor de la velocidad. Para el movimiento circular voy a analizar. Análisis que hemos realizado hace un momento. Decimos, sumatoria de fuerzas centrípetas es igual a masa por aceleración. Entonces, fuerza magnética, con fines didácticos anotaremos nomás, sumatoria de fuerzas centrípetas, que es igual a la fuerza magnética, es igual a masa por aceleración. Pero la aceleración centrípeta es igual a la velocidad, que ahora es la tangencial, al cuadrado sobre radio de giro. Entonces, reemplazo el valor de la fuerza magnética. La fuerza magnética es Q, velocidad multiplicado por campo magnético por seno de 90 grados. Ahí ya sé ese dato, ya no voy a aclarar. Simplifico velocidades y puedo determinar el radio de giro, si yo deseo, pero lo he medido, ¿no? En la práctica puedo medir ese radio de giro. Puedo conocer el valor del campo magnético, también el valor del campo magnético 2, la velocidad ya conozco. Entonces puedo despejar de esta ecuación la siguiente relación: masa sobre carga. Si despejo esa relación, tendría acá radio de giro por, este sería el valor del campo magnético 2, porque estamos en la región de campo magnético 2. V2 dividido entre la velocidad. Entonces, como sé cuánto vale la velocidad, acá radio de giro por campo magnético 2. La velocidad es la relación entre campo eléctrico y campo magnético, pero 1. Entonces, esta relación de masa entre carga va a ser igual a la relación entre R por campo magnético 1 por campo magnético 2 dividido entre el módulo del campo eléctrico. Esta ecuación a los físicos ha permitido determinar que la relación carga-masa del electrón es diferente a la del protón. Entonces, con este experimento se ha podido, en primera instancia, observar que existe diferencia de masas, o sea, una partícula de carga positiva y una partícula de carga negativa tenían masas diferentes, y posteriormente ha permitido determinar el valor, ¿no?, exacto de la masa del electrón y la masa del protón. Sabemos que el protón pesa más que el electrón, ¿no?, por si acaso. Entonces, el espectrómetro de masa es un dispositivo que me permite medir
la relación masa-carga o carga-masa, dependiendo de cómo le expresen esta ecuación, de una partícula de carga Q. Me permite medir el espectrómetro de masa, permite determinar o medir la relación carga-masa de una partícula de carga. Esto lo anoto porque es frecuente también, se dice en exámenes pasados para este capítulo, ¿para qué se utiliza el espectrómetro de masa? ¿O para qué se utiliza o cómo funciona un selector de velocidad? Van a haber preguntas comunes de ese tipo. Consultas. Nuevamente les voy a dar un minuto como mínimo para completar sus apuntes. Posteriormente pasamos a la siguiente página. Conforme van copiando, hemos observado cómo utilizar la ecuación de... ¿Está bien, Josué? Un minuto más les voy a dar. Entonces, 2 minutos voy a esperar. Hemos observado cómo utilizamos la ecuación de fuerza magnética para una partícula que se mueve con una velocidad Q. A continuación vamos a ver ejemplos. Para un ejemplo vamos a ver para fuerza magnética sobre un conductor que transporta una corriente. Bueno, entonces ya han pasado los 2 minutos que hemos... voy a pasar a la siguiente página. Si no han terminado, tómenle una captura a la imagen para terminar sus apuntes. Entonces, continuamos. Ejemplos, seguimos con ejemplos del capítulo 1. Esta era una pregunta de examen, ¿ya? Ejemplo 3, dice, ejemplo 3, calcular el módulo de la fuerza magnética que se ejerce sobre el conductor que se encuentra entre los puntos P1 y P2. Si el módulo del campo magnético es 3 teslas y la corriente que circula en el conductor es de 2 amperios. Entonces, ahí tenemos un conductor que no tiene una forma uniforme, tiene una forma no uniforme, y dice que el conductor va del punto P1 al punto P2 y el campo magnético, contextualizaremos, aquí tenemos el campo magnético que es vertical, está en la dirección del eje Z y el conductor va del punto P1 al punto P2.
2. Entonces, me piden calcular el módulo de la fuerza magnética. Esta era una pregunta de uno de los últimos exámenes en la materia. ¿Ya? Entonces, para el caso de conductores que se encuentran en una región de campo magnético, teníamos dos ecuaciones, ¿no? La primera, fuerza magnética es igual a I L cruz B. Primera ecuación. La segunda ecuación era una ecuación general. Decíamos fuerza magnética es igual a integral de A B, A punto inicial, B punto final, y L cruz B. Y esta ecuación lo hemos aplicado en dos casos, caso 1 y el caso 2. Este sería el del caso 1, donde tendríamos la siguiente ecuación, ¿no? Fuerza magnética va a ser igual a, como corriente es constante y campo magnético es constante, diríamos I integral de A a B de... acá está mal, ¿no? Perdón, qué mal. Queremos integrar. Esto era DL vectorialmente campo magnético. Y acá tendríamos I DL vectorialmente B. Y aquí hemos dicho, esto va a ser igual a vector L mayúsculo. Y L mayúscula es un vector que va de A a B, ¿no? Tal que la fuerza magnética para el caso 1, sería este el caso 1, sería I L cruz B. Y L es un vector que va del primer punto al segundo punto, ¿no? Del punto inicial al punto final. Entonces, en mi gráfica, L sería este vector. Entonces, hay que determinar L. Entonces, vamos a aplicar la ecuación, la última ecuación, esta ecuación, y para esto vamos a determinar L. Vamos a decir, en la solución, para el cálculo de L, vamos a determinar L. Entonces, para eso, ustedes tienen sus conceptos matemáticos bien claros, creo, que no hay problema ahí. Voy a utilizar vectores de posición 1 y 2. Entonces, voy a considerar un vector de posición acá, vector 1, vector de posición 2, que van a apuntar del origen al punto 1 y el punto 2. Entonces, acá voy a tener el vector de posición R1 y el vector de posición R2. Entonces voy a escribir primero, escribiría L en función de R1 y R2. Entonces, como ustedes saben del análisis vectorial, L puedo escribir como la relación de estos dos vectores, ¿no? L vector sería igual a R2 menos R1. Y puedo escribir el valor de R2. R2, según los puntos que me dan, si observamos, acá está en los puntos 0, o si acaso estos datos, 0 en X, 0 en Y, 3 en Z. Entonces, con estos datos yo escribo el vector R1 y el vector R2. Primero para el vector R2. R2 es menos 3 en X, 4 en Y y 8 en Z. Entonces, el vector R2 lo puedo escribir como menos 3 en Y, más 4 en J, más 8 en K, en forma rectangular. Menos el vector R1. El vector R1 tendría 0 en Y, más 0 en J, más 3 en K. Si sumo estos vectores,
componente a componente, tendríamos menos 3 en I, 3 más 0, menos 3, 4 más 0, más 4 en J, y más 8 menos 3 sería más 5. Entonces tendríamos ahí más 5 en K. Esa sería la expresión para mi vector. Aquí voy a corregir un dato inicial que está mal en el enunciado, ¿no? Por si acaso, para que coincida con la figura. Aquí por si acaso solo voy a aclarar lo siguiente y vamos a corregir también. El punto inicial, punto 1, es menos 3 en Z, para que esté abajo, ¿no? Ahí abajo, y coincida con la gráfica, este tiene que ser menos 3. Entonces voy a arreglar aquí, mi enunciado lo he escrito mal, sería menos, ¿ya? Para que esté abajo, ¿no? En el eje Z, para que esté en la parte negativa, tiene que ser negativo. Este punto estoy cambiando, por si acaso. O sea, en el enunciado yo le he anotado mal, ¿ya? Entonces acá voy a copiar, esto ya no sería más 5, sino sería más 8 menos 3, sería más 11 en K. Ese sería el valor de L. Entonces ahora voy a calcular la fuerza magnética. Para la fuerza magnética, aplicando la ecuación del producto vectorial, diríamos como fuerza magnética es igual a I por L cruz B. Esto sería igual a I multiplicado por el determinante, la evaluación del determinante de esta matriz de 3 por 3, y JK, el primer vector L, que sería menos 3, 4 y 11, el segundo vector B, que solo tiene componente en Z, sería 0, 0, y tiene valor de 3 Tesla. Por si acaso aquí anotaré, B vectorialmente sería 0 en I, más 0 en J, más 3 teslas en K, ¿no? Entonces ese vector estoy anotando ahí, ¿no? Entonces, ahora hay que realizar ese producto vectorial. Ustedes ayúdenme, por favor. Entonces, para la componente en I, ¿no? El primero, cociente por la determinante de esa matriz de 3 por 3. Entonces, para la componente en I, vamos a considerar, como sabemos, estos elementos. Eso ustedes ya saben, ese procedimiento en física 100, en análisis vectorial. Entonces, multiplicamos 4 por 3, menos menos 11 por 0, ¿no? Entonces, 4 por 3 sería 12, menos 0, esto sería en I, ¿no? Entonces, acá vamos a antes anotar así. 12 menos 12, 0. 9, 0. Está bien, ¿no? Sí, Menos 12, 9, 0, 0. 12, 9, 9, 0. Bueno, su compañero lo ha multiplicado. Ayúdenme, por favor. Entonces dice 12 en I, más 9 en J, más 0 en K. ¿Está bien? Ese dato me ha dictado. ¿Sí? Está bien. Está bien, ingeniero. Ya, entonces, Ingeniero. ¿sí? Reemplazando el valor de la cociente me han indicado que es igual a 2 amperios. Entonces, si reemplazamos este valor, diríamos acá, entonces el vector fuerza magnética como vector sería igual a 2 por 12, 24,
en I, más 2 por 9, 18 en J, más 0 en K. Ese sería el vector fuerza magnética. Pero en la pregunta me piden calcule el módulo. Entonces, la fuerza magnética en módulo sería igual a la raíz cuadrada de los componentes al cuadrado, ¿no? 24 al cuadrado más 18 al cuadrado más 0 al cuadrado. Más 0 al cuadrado. Entonces, el módulo de la fuerza magnética, por favor, ayúdenme a operar. 30, ingeniero. 30 newtons. 30 newtons. Esa sería la respuesta para esta pregunta. Entonces, como pueden observar, si tienen un conductor de forma irregular, que tiene una forma irregular, ustedes aplican este procedimiento y pueden calcular el valor de la fuerza magnética. Pueden calcularlo como vector, o si les piden el módulo, utilizar las ecuaciones del análisis vectorial para calcular el módulo. En este caso, la fuerza que se va a ejercer es igual a 30 newtons. ¿Qué pasaba si el conductor estaba a lazo cerrado? ¿Cuánto sería la fuerza? 0, Inge. 0 newtons. Sí, tiene Cero. razón. Sería 0 newtons. Sí. Entonces, si alguien tiene alguna consulta, podemos aclarar los conceptos. Les voy a dar nuevamente un minuto para que tomen apuntes y luego paso a la siguiente pregunta. En el siguiente ejemplo queremos calcular, ver un ejemplo con el cálculo de torque magnético, ¿ya? Ese va a ser el objetivo del siguiente ejemplo. Bueno, puedo pasar a la siguiente página. ¿Puedo continuar? Sí, ingeniero. Gracias, señorita. Daniel, muchas gracias por colaborar con la clase. En la siguiente pregunta queremos aplicar y observar el uso de la ecuación de torque magnético. El ejemplo 4 para este capítulo indica lo siguiente. La espira rectangular de alambre mostrado en la figura, se está hablando de esta espira rectangular de alambre de lados A, B, de lados dados por los puntos A, B, C y D. Entonces dice, la espira rectangular de alambre mostrado en la figura tiene una masa de 1 gramo por centímetro de longitud. Una densidad me ha dado, ¿no? Tiene una masa de 1 gramo por centímetro de longitud. Y puede girar sin roce alrededor del lado AB. Dice que puede girar alrededor de este lado, AB, ¿no? Sin roce. La espira rectangular de alambre mostrado en la figura tiene una masa de 1 gramo por centímetro de longitud y puede girar sin roce alrededor del lado AB. Por el alambre circula una corriente de 10 amperios en el sentido indicado. Entonces, en la gráfica que ustedes están viendo, un sentido antihorario sería, ¿no? Aquí tenemos la corriente I está girando ahí en sentido antihorario en la figura que ven, ¿no?
Dice, por el alambre circula una corriente de 10 amperios en el sentido indicado. Seguimos. Calcule el módulo y el sentido del campo magnético paralelo al eje Y, que hará que la espira gire hasta que su plano forme un ángulo de 30 grados con el plano YZ. Dice, calcule el módulo y el sentido del campo magnético paralelo al eje Y, que hará que la espira gire hasta su plano, que gire su plano. Nuevamente, vamos a hacer la lectura. Calcule el módulo y el sentido del campo magnético paralelo al eje Y, que hará que la espira gire hasta que su plano forme un ángulo de 30 grados con el plano YZ. Entonces me dicen que va a haber un campo magnético que supuestamente va a ser paralelo al eje Y. Va a estar así, ¿no? Ahí. Pero no sabemos si va a ser hacia arriba, así, ¿ve? O hacia abajo, ¿no? No sabemos en cuál de los dos sentidos va a estar. Pero va a estar en sobre ese eje, dice, sobre el eje Y, ¿no? Entonces, solo voy a indicar que voy a tener un vector B paralelo al eje Y, pero no sé, ¿no? Si va a ser hacia abajo o hacia arriba. O sea, hay que determinar su módulo, dirección y sentido. Y además me dan el siguiente dato, ¿no? Las longitudes de los lados de esa espira, ¿no? La longitud de A a B dice que es 6 centímetros, la longitud de B a D dice que es 8 centímetros. Entonces, vamos a resolver el problema. Entonces, decimos solución, estamos acá ya, solución, los datos son los siguientes, la densidad del alambre es de 0.1 gramo por centímetro, la corriente que circula en esa espira es 10 amperios y el ángulo supuesto que debe girar es de 30 grados. Y la pregunta es B, ¿no? Hay que calcular el módulo, el vector B, ¿no? Dirección y sentido. Entonces, nosotros vamos a calcular el módulo de B y en la gráfica vamos a señalar si es hacia arriba o hacia abajo. Entonces, para eso simularemos qué sucede, cuál es la situación que tiene que ocurrir, ¿no? Entonces, ya estamos en la parte de solución. Voy a dejar esta gráfica ahí con fines didácticos. Y voy a graficar acá una gráfica de lo que va a suceder. Ahí más o menos. Entonces, supuestamente nos indican que la espira ahora va a girar de la siguiente forma. Sí, ¿no? A esa posición va a girar. Este sería su lado, el lado D, y este sería el lado C, ¿no? Va a girar a esa posición supuesta. Entonces con fines didácticos, lo voy a dibujar con líneas punteadas. Esa supuesta posición ha girado, tal que acá tendríamos un ángulo de 30 grados. Tal vez no se observa, acá lo voy a incluir, 30 grados. Entonces haya formado esos 30 grados. Supuestamente el peso de la espira va a hacer que el torque que va a generar debido al peso va a hacer que vaya cayendo, ¿no? Hacia abajo las espiras. Entonces, acá tendríamos, si el eje de giro está entre A y B, se generarían las siguientes fuerzas, ¿no? Espero que se me comprenda. Aquí tendríamos una fuerza y en este segmento otra fuerza y aquí también, ¿no? Estas fuerzas serían sus pesos, ¿no? Vamos a poner peso 1
y aquí peso 2 y peso 3. Esos pesos van a hacer que trate de caer hacia abajo. Entonces, el torque magnético tiene que ser tal que tiene que tratar de elevar esas líneas de campo, a esa espira, ¿no? Entonces, para contextualizar un poquito más, puedo dibujar esta gráfica vista desde considerando solo el plano X e Y. Entonces, con fines didácticos, van a ayudar, por favor, aquí si no se entiende o hay alguna o que no se nota. Entonces, visto de frente, todo con fines didácticos. Acá tenemos el eje X, el eje Y. Entonces, esta línea sería esta. Formando un ángulo de 30 grados. Esto voy a bajar un poquito más, nuevamente solo con fines didácticos. Aquí tenemos ese ángulo de 30 grados. Esa es la espira donde en la parte superior está saliendo corriente y en la parte inferior acá está entrando la corriente. Tenemos esa vista frontal considerando los ejes X e Y de esa espira. Entonces hemos observado que aquí va a haber fuerzas magnéticas que van a ser sus pesos. Voy a dibujar un peso, los dos pesos. ¿Ya? Primero aquí un peso. Aquí va a estar a la mitad, va a estar el otro peso. Aquí vamos a decir peso 1. Y aquí van a estar los pesos 2 y peso 3. Entonces haría que esta espira rote en este sentido. El momento generado por la fuerza o por los pesos, ¿no? Momento generado por los pesos. Entonces nos dicen que existe una fuerza magnética, que hay un campo magnético que tiene que contrarrestar este torque. Entonces, y está sobre el eje Y. Entonces, considerando ese aspecto, aquí tenemos el campo magnético B. Ahora vamos a calcular el torque magnético. Primero, un análisis cualitativo. Si ponemos este sentido de campo magnético subiendo hacia arriba, veremos qué sucedería. Sabemos que la ecuación para calcular el momento magnético es esta ecuación, ¿no? Momento generado por la fuerza magnética, vector, está dado por la ecuación de mu vectorialmente campo magnético. Y mu es un vector que tiene que ser perpendicular al plano de la pizarra, de la espira. Y además con la regla de circulación de la mano, de la corriente, la mano derecha, determinamos el sentido de ese vector. Primero hay que determinar mu. Entonces, para determinar mu, decimos, mu tiene que estar aquí, ¿no? De tal forma que sea perpendicular. Perpendicular. Y por la regla de circulación de la mano derecha, de la corriente, decimos, ese vector sería este. Mu. Se va a hacer el vector mu. Mu es tal que trata de orientarse siempre con B. Entonces, este vector mu va a generar un torque magnético en este sentido. Momento magnético. Entonces, eso quiere decir que el sentido tiene que ser hacia arriba. Si fuera hacia abajo, el sentido del campo magnético, estamos determinando ese sentido del campo magnético. Si las líneas de campo magnético bajan hacia abajo, entonces el torque sería al revés, ¿no? Contribuiría al peso para que caiga la espira. Entonces, ese tiene que ser el sentido. Ahora, con fines didácticos, voy a acomodar mis vectores un poco mejor. Una vez que he determinado, este eje lo voy a ampliar un poquito.
Este vector también lo volveré un poco más grande. Ahí no he hecho un buen cálculo. Estoy haciendo algunas partes de mis preguntas, de mi gráfica, perdón. Entonces ahí. Todo esto con fines didácticos. Este sería mi vector B. Ahora el vector mu me lo voy a llevar a este lugar. ¿Cómo puedo moverlo? Voy a mover aquí. Ahí está mi vector mu. Solo con fines didácticos me lo he desplazado ahí. Y este va a generar un momento que, como sabemos, va a tratar de orientar mu con B. Es un momento que contrarresta al momento generado por los pesos. Y en esa gráfica yo puedo observar claramente que aquí tengo un ángulo de 60 grados además. ¿Por qué determino ese ángulo? Porque necesito determinar el producto vectorial mu cruz B, ¿no? Entonces, a continuación lo que tengo que realizar es igualar el módulo del torque magnético y el módulo del torque generado por el peso de los lados de la espira. Entonces, lo que voy a realizar es aquí voy a decir módulo de el momento generado por la fuerza magnética tiene que ser igual al módulo del momento generado por los pesos. Estos dos valores tienen que ser iguales. Entonces, voy a calcular por separado los módulos de los momentos generados por el peso y el torque magnético, y luego los voy a igualar y de ahí voy a despejar el valor del campo magnético. Sé que tiene que ser en dirección del eje Y positivo. Entonces, para eso voy a calcular primero el momento generado por los pesos. Esa parte es un análisis mecánico, ustedes lo pueden realizar, pero a ver, lo realizaremos rápidamente. Entonces, vamos a decir, para el cálculo de el momento generado por los pesos, sub I. Entonces, voy a decir, ustedes conocen este procedimiento, momento generado por los pesos sub I sería la suma del momento generado. Todos los pesos van a hacer que la espira gire en el sentido horario. Entonces voy a sumar momento generado por el peso 1 más el momento generado por el peso 2 más el momento generado por el peso 3. Al menos el peso 2 y el peso 3 van a generar el mismo momento. Tienen la misma longitud y van a estar dirigidos hacia abajo. Entonces, estos dos son iguales, ¿no? Por si acaso, en la gráfica. Entonces, seguimos. Un procedimiento que ustedes conocen. Esta parte no deberíamos realizarlo, pero sabemos que es igual al producto de peso 1 por distancia 1 perpendicular más, voy a calcular para el peso 2 nomás, 2 veces peso 2 por distancia 2 perpendicular, porque ambos son iguales, el momento generado por el peso 3 y el peso 2. Entonces, para el peso 2 voy a calcular, ¿ya? Ahora hay que determinar el peso 1 y las distancias, ¿no? Primero puedo determinar las distancias perpendiculares. Entonces, distancia 1 perpendicular, ¿me ayudan a determinar, por favor, cuánto sería? La distancia 1 perpendicular sería esta distancia, por si acaso. Eso ustedes conocen. Esta sería distancia 1 perpendicular. ¿Cuánto sería esa distancia? Longitud de BAD por seno de 30 grados. Y la distancia 2 perpendicular sería longitud de BAD dividido entre 2 por seno de 30 grados, teto opuesto, ¿no? Entonces ya tenemos las distancias, los pesos, peso 1 y peso 2. Determinaremos de forma numérica porque nos habían dado densidades nomás, ¿no? Entonces podemos determinar primero la masa 1. Entonces vamos a decir, masa 1 sería igual a, como sabemos,
Ustedes conocen de sus conceptos de física que la densidad es la relación de masa sobre el volumen, ¿no? O masa sobre la longitud en este caso. Me ha dado densidad, que es unidad de masa por longitud. Entonces, densidad lineal me ha dado. Entonces, de ahí voy a despejar que la masa de cualquiera de esos segmentos voy a calcular mediante esta ecuación. Densidad por longitud. Me ha dado una densidad lineal. Entonces, punto y coma aquí voy a decir, masa 1 sería igual a la densidad por longitud de, como la masa 1, el peso 1 está acá, en este segmento, entonces tengo que considerar la longitud de D a C. Entonces aquí digo longitud de D a C. Por favor, ayúdenme a calcular este valor de la masa 1. Ustedes con sus calculadoras, ¿cuánto valdría? Yo voy a en todas las clases también seguir con mi calculadora. La densidad es 0.1 por la longitud de D a C es la longitud de B a A, ¿no? Ingeniero, en el enunciado dice 1 gramo por centímetro y usted puso 0,1 en los datos. Ah, ya. Podemos corregir ese dato. Acá, ¿no? 0,1. ¿no? Pero aquí está el problema más bien. En el enunciado, por favor, van a corregir. Dice, la espira rectangular mostrado en la figura tiene una masa de 0.1 gramo por centímetro. Entonces aquí, por favor, yo lo voy a arreglar con rojo, 0,1 gramo por longitud. Ahí, por favor, ¿ya? Ahora sí, señorita, gracias por la observación. Si no, tendríamos un problema. ¿Cuánto valdría la masa 1 con ese dato? Está bien 0.6 gramos, ¿no? Ahí 0,6 gramos, ingeniero. Directamente, ¿no? Masa 2, que sería igual a masa 3 también. Entonces, esto sería igual utilizando la ecuación densidad por longitud de B a D sería 0,8 porque es 8 centímetros, ¿no? Gramos. Entonces, con estos datos vamos a utilizar para calcular el peso 1 y el peso 2. ¿Ya? Entonces, reemplazando en la ecuación, el momento generado por los pesos sub I serían igual a peso 1, masa 1 por gravedad, por longitud de B a D. Estos valores anotaremos bien, de B a D, por seno de 30 grados, más 2 veces peso 2, que sería masa 2 por gravedad, por longitud de B a D medios, por seno de 30 grados. Entonces ahí podemos simplificar algunos términos, 2 con 2, y podríamos factorizar algunos términos y calcular este momento, ¿no? Entonces el momento generado por los pesos serían igual a seno de 30 grados, puedo factorizar, la longitud de B a D también, puedo factorizar, y me quedaría de la siguiente forma, ¿no? Entonces, gravedad por longitud de B a D por seno de 30 grados por la suma de masa 1 más masa 2. Sí lo vamos a dejar. Entonces, esa sería la ecuación para el momento generado por los pesos. A continuación, calculamos el momento generado por el torque magnético. Entonces, decimos para el momento generado por la fuerza magnética, como sabemos,
Este momento está dado por la siguiente ecuación, ¿no? Aquí vectorialmente lo voy a escribir, mu vectorialmente campo magnético. Entonces, a nosotros nos interesa el módulo. Entonces, el módulo del momento generado por la fuerza magnética sería igual a módulo del primer vector. Aquí voy a colocar la ecuación para mu. Mu es igual a número de vueltas de la espira por la corriente, por el área de la espira, por el vector normal, ¿no? Al área de la espira, determinado por la regla de la mano derecha. Entonces, reemplazando el módulo del primer vector en esta ecuación, diríamos módulo del primer vector, módulo de mu, sería n, que vale 1, cociente por área de la espira, que sería el producto de A, le pondremos, a continuación vamos a reemplazar, número de vueltas 1, por cociente, por área, por módulo del campo magnético, por seno de 60 grados, que sería el ángulo que forman ambos vectores. Entonces, ya tenemos el valor del momento generado por la fuerza magnética, que sería igual a I por área, pero el área es la longitud de A B multiplicado por la longitud de B a D, los lados de ese rectángulo, ¿no? Por el campo magnético por seno de 60 grados. Entonces, de esa ecuación igualamos momento generado por la fuerza magnética debe de ser igual al momento generado por los pesos sub I. Igualando, diríamos, cociente por longitud de A a B, anotaremos nomás bien, aquí longitud de A a B, por longitud de B a D, por campo magnético, seno de 60 grados. Esto tendría que ser igual a gravedad, longitud de B a D, seno de 30 grados por el producto de masa 1 más masa 2. Masa 2. Entonces, de esta ecuación puedo despejar el campo magnético B. Entonces, tendría que a continuación pasar a la siguiente página para calcular el campo magnético. Ustedes pueden despejarlo de ahí, de esa ecuación y calcular ese módulo de campo magnético. Por favor, ayúdenme en ese punto. Voy a aprovechar este espacio para no perder mucho tiempo. Entonces voy a decir B va a ser igual a voy a despejar B, tendría longitud, gravedad, y además puedo simplificar esos términos, longitud de BAD, longitud de BAD. Entonces tendría los términos gravedad, masa 1 por masa 1 más masa 2 por seno de 30 grados dividido entre I, que sería la cociente, y seno de 90 grados